¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un webinar más de Gurin Mexicana. El día de hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestro auditorio en Gurin, en Querétaro. Bueno, quiero antes agradecer a todos los que se inscribieron y bueno, algunas ciudades de las cuales se inscribieron. Denme un segundo. Bueno, saludar a Bogotá, a Ciudad de México, a Chihuahua, a Sonora, a Oaxaca, a Tabasco, a Michoacán y en especial a Puebla, entre algunos otros que están inscritos. Otra vez bienvenidos y bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Tecnologías e innovaciones en fresado y estrategias de corte. Ese es el tema de hoy. Bueno, vamos a dar premisas. Si estás buscando respuestas para elegir un cortador correcto, si quieres conocer qué estrategia de corte se adecua a tu proceso, si te interesa saber de tecnología en fresado a través de Gurin, pues bueno, este webinar es para ti. El itinerario del día de hoy está dividido en 4 secciones. La primera va a ser la presentación, la segunda van a ser algunos tips o más bien información que debemos de saber y al final vamos a tener 2 bloques más, estrategias de corte y tecnología, y al final tenemos un bloque de preguntas y respuestas. De todos modos, no duden en preguntar a través del chat, mis compañeros los estarán ayudando y al final de todos modos responderemos algunas dudas que tengan. Bueno, quiero también pedirles que se queden a través de todo el webinar, ya que al final tendremos una sorpresa. Mi nombre es Gerardo Cervantes, soy ingeniero de producto actualmente en Gurin y bueno, tengo 11 años de experiencia, radicando en 4 regiones del país. Es decir, como ingeniero de aplicaciones estuve en la parte sur, también como ingeniero de aplicaciones estuve radicando en la parte norte del país y también en el Bajío. Ahora, bueno, actualmente me encuentro en planta en Gurin, Querétaro. Y bueno, dentro de mi experiencia son arranques de líneas de producción y han sido con motores de combustión interna, ya sea cabeza de cilindros, cigüeñales, bielas, monoblocks, etc. También un arranque fue de totalmente transmisiones, todos los componentes de los frenos, barras de choque, barras de dirección, herramientas manuales, tubos y bueno, ahí parte de la industria médica, algunas componentes que se utilizan de toda esa industria. Bueno, vale la pena recapitular qué es lo que vimos en webinars anteriores. Esto es muy importante y hay que recordarlo. El fresado es un proceso por desprendimiento de viruta utilizado para la fabricación de herramientas definidas o de piezas definidas. La herramienta gira sobre su propio eje mientras se va moviendo en una dirección predeterminada a la cual le vamos a decir avance. ¿Qué operaciones conocemos habitualmente en el fresado? Pues bueno, existe el ranurado, el desbaste, el acabado, el rampeo, la interpolación y el barrenado. Muchos vamos a escuchar también jerga popular, que en este caso lo escuchamos como ranura, slot, chavetero, etc. ¿Qué materiales de fabricación tenemos para nuestros Edmills o cortadores de Gurin? Pues bueno, tenemos desde la fabricación con acero y acero al cobalto, carburo y también PCD. Sí, tenemos una gama estándar de PCD para este fresado, lo mismo que en carburo.
¿Qué cantidad de filos podemos encontrar a través de todos nuestros catálogos? Tenemos desde un solo filo hasta más de 6 filos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cada uno de nuestros cortadores tienen específicamente la manera o la geometría de trabajar adecuado en cada tipo de materiales y los vamos a ver un poco más adelante. Es importante también definir, o esto es lo que vimos en el webinar anterior, qué importante es tomar el ángulo de ataque como referencia de nuestra ranura, precisamente para elegir un cortador que sirva para maquinar ya sea aluminio, fundición, aceros, etc. Bueno, en este caso tenemos que para aluminios tenemos un ataque sumamente positivo que va oscilando de 10 a 25 grados. En el caso de un material que es, en este caso, fundición o aceros, es más de un 3 a un 9 grados de ataque. Y en el caso de materiales muy duros, pues bueno, tenemos ángulos de ataque negativos que son de -7 hasta -15 grados. En el proceso de fresado tenemos 7 factores, los cuales son sumamente importantes para la elección de un cortador. ¿Y por qué debemos de tener en cuenta esos 7 factores? Pues bueno, esos 7 factores los vamos a ver a continuación. Material de la pieza, la aplicación que vamos a realizar, la capacidad de la máquina, la estabilidad de la máquina, la sujeción de la herramienta, la sujeción de la pieza y la refrigeración o cómo vamos a remover la rebaba. Más adelante vamos a ver estos 7 factores para que realicemos un adecuado proceso de selección para nuestro fresado. El material. Normalmente tenemos la norma ISO. ¿A qué se refiere esta norma ISO? Bueno, tenemos puesto por colores y nomenclaturas clave como son letras en mayúsculas, partiendo desde la P, que es para acero, la M para acero inoxidable y hasta la K de fundición. Eso no quiere decir que si no tenemos la norma ISO no podamos saber qué tipo de material vamos a maquinar. También existe el material por propiedades. Este material por propiedades son aleaciones, necesitamos totalmente la descripción del material y la dureza del mismo. Eso es muy importante para saber qué material estamos maquinando. La aplicación que vamos a hacer. Anteriormente vimos todas las aplicaciones y bueno, conocimos parte de ellas. Existe el rampeo, existe la interpolación, el barrenado y también existe la parte del copiado, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué tipo de corte? Pues bueno, esto es algo que debemos de aprender muy bien cuando preguntamos normalmente si es corte con AE y es corte con AP. Y esto vamos a irlo aprendiendo paso a paso. La máquina. ¿Qué capacidad tiene nuestra máquina? Digo, en este sencillo proceso tenemos una máquina que tiene hasta 35 kilowatts. Tiene un usillo de 63, HSK63 o SK40. Y bueno, este tiene la habilidad de tener revoluciones muy altas. ¿Cuál es la elección correcta para una fresa en este tipo de máquinas? Es un diámetro pequeño. Pero si tenemos una máquina mucho más robusta, con 55 kilowatts, con HSK 100, SK 50 aproximadamente, pues bueno, tenemos un torque muy alto. Eso quiere decir que podemos utilizar herramientas con mayor diámetro. Parte importante de nuestro fresado es la sujeción. Y quiero que escuchemos cómo funciona nuestro cortador. En este ejemplo que vamos a ver es un RF100U estándar de 12 milímetros y lo metemos con las mismas características, la misma velocidad de corte, el mismo avance y en el mismo material. Pero quiero que escuchemos nuestros videos de cómo está trabajando cada sujetador. Esto no quiere decir que todos los sujetadores estén mal, sino que simplemente hay sujetadores que son más estables para el proceso de fresado. Y vamos a escucharlos a continuación. ¿Lo tienen?
La sujeción térmica es muy estable, tenemos muy poco runout y es económica. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos también un poco de vibración con nuestro cortador. Escuchémoslo con una sujeción hidráulica. Si lograron poner atención, las vibraciones se reducen. ¿Cuánto? Significativamente. Ahora escuchemos una sujeción que es un tornillo lateral. La sujeción con tornillo lateral es la mejor para el fresado. Eso no quiere decir que para todo el proceso o para todos tipos de corte de la fresa sirva adecuadamente. Para el fresado sí es óptimo, pero no para el barrenado, ya que tenemos demasiado runout. Ahora escuchemos la mejor sujeción que existe en el mercado para el caso de eliminar vibración en cortadores. ¿Escucharon? Es muy suave el corte, no tenemos vibraciones, el acabado es mucho más estable y al mismo tiempo podemos aumentar la vida útil. ¿Cómo lo logramos? Pues bueno, existe la sujeción HPC Guring. ¿Esto qué quiere decir? Es una sujeción que es mecánica, en la cual tenemos un casquillo de sujeción que se puede adaptar a cualquier diámetro de nuestro cortador. Tenemos también la habilidad de poder utilizarlo en un cortador que es totalmente cilíndrico o en un cortador que tenga un zanco con plano. Es decir, es algo similar a un casquillo reductor y bueno, puedes utilizar el mismo diámetro nada más cambiando los casquillos. La sujeción de los componentes, esto es sumamente importante. ¿Por qué siempre preguntamos dónde está la sujeción? ¿Dónde la pieza cómo se sujeta? Pues bueno, tenemos que eliminar ciertas vibraciones cada vez que utilizamos un cortador. Y bueno, las recomendaciones son trabajar contra elementos fijos, observar la dirección de la fuerza del corte, evitar que las herramientas sean muy largas, que tengamos un zanco muy alto. ¿Esto por qué? Porque tenemos una tendencia a vibración. Y bueno, veamos los siguientes videos que explican más el tema de la vibración o la sujeción que no es estable. Cuando la sujeción de la pieza es estable, podemos maquinar a altas revoluciones, podemos dejar un buen acabado. Pero ¿qué pasa si nuestra sujeción es inestable? Disculpen. Bueno, la sujeción inestable lo que genera es que la pieza se mueva y prácticamente nuestro cortador pierda la sujeción de cómo está cortando y generamos fracturas constantemente. Disculpen. La selección de la herramienta es muy sencilla. Tenemos una gran variedad de cortadores, la cual va desde el RP100 Speed y también tenemos el GSH100. Ahora, ¿cuál es la división que tenemos? Pues bueno, tenemos otra vez la gama de la norma ISO, es decir, a través de colores. Si ustedes lo pueden ver, la mejor elección para nuestros cortadores nos dice que hay dos formas. ¿Cuánto vamos a cortar en AE y qué velocidad de corte queremos? Es decir, en la parte superior vemos todos los cortadores que son de velocidad de corte alta. Y en la parte inferior vemos todos los cortadores que son de mayor tipo de corte o mayor tipo de corte en material que podemos darle. También tenemos en el lado derecho, tenemos los cortadores que son para aluminio. Si se dan cuenta, está dentro de una línea verde y gris. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, son netamente para utilizarlos ahí, por eso también es que hay herramientas de diamante, o en este caso cortadores de diamante, y tendremos
una mejor calidad superficial en el barreno. Y para esto tenemos que hacernos cuatro tipos de preguntas. Uno es, ¿vamos a utilizar una herramienta universal? Es decir, queremos maquinar muchos tipos de materiales. Queremos hacer una especialización, es decir, solamente tener ese cortador para un solo material, para una sola aplicación. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué tipo o cuántos tipos de filos les vamos a dar a nuestro cortador para hacer ese tipo de aplicación. Y bueno, también saber si es una herramienta especial. Nosotros también fabricamos herramientas especiales para cuando tienen radios, cuando tienen chaflanes, etc. Estrategias de corte. Como ya han escuchado antes, es muy importante aprender este sentido. ¿Qué es nuestro AE y nuestro AP? Bueno, nuestro AE es el ancho de corte y nuestra AP es la profundidad que le vamos a dar a nuestro cortador. ¿Lo tienen? Vimos todos los diferentes procesos de trabajo de nuestros cortadores y bueno, ahí también podemos ver 4 selecciones o 4 artículos estándar que nosotros tenemos, que va desde el RF100 Diver, RF100U, también tenemos por ahí un RF100 Speed, etc. Pues bueno, veamos parte de todo lo que vimos.
ya sea rampeo, en este caso interpolación, barrenado, desbaste, acabado, etc. Veamos cada uno de estos términos. ¿Qué es lo que pasa a la hora de elegir un diámetro correcto cuando queremos un radio completo en nuestra pieza? Bueno, normalmente elegimos un cortador del mismo diámetro para que sea más rápido. Error. ¿Qué es lo que tenemos que elegir? Un cortador con un diámetro más pequeño, es decir, la misma forma que nos da la programación del maquinado nos va a dar la forma del radio, es decir, nuestro cortador puede ser muchísimo más eficiente, más rápido. ¿Y qué es lo que tratamos de eliminar? Bueno, el contacto excesivo de nuestro cortador en la pieza. ¿Por qué? Por el siguiente ejemplo. ¿Lo notaron? Utilizamos una herramienta con un diámetro totalmente similar al radio que queremos generar y bueno, el cortador tiene demasiado contacto con la pieza, por lo cual no nos deja sacar la rebaba y esto es lo que generamos con ese tipo de selección de herramienta. Por eso es que es más adecuado utilizar un cortador con un diámetro menor y le podemos dar incluso un mejor acabado y un avance más rápido a ese cortador. Longitud de corte, ¿por qué es importantísimo identificar la longitud de corte? Porque muchas veces tenemos herramienta que queremos utilizar, ya sea corta o extra larga, a las mismas velocidades y parámetros. Eso es un error muy común. ¿Por qué? Porque tendemos a muchas vibraciones o dejamos mal acabado y aparte también sobreesforzamos nuestra herramienta. Recuerden que también los filos, mientras más contacto en la pieza, pues obviamente generamos más fuerza de torque. Para un cortador estándar, habitualmente tenemos un proceso, o más bien tenemos un rango de tolerancia para poder meter velocidad de corte y velocidad de avance. Para una herramienta que es larga, que es más o menos 3 veces diámetro, estamos utilizando, o más bien, el mismo tipo de revoluciones, es decir, 100% los parámetros de corte, y ahí tenemos que disminuir, ¿cuánto? 40% de nuestro avance real en nuestro fresado. ¿Por qué? Porque tendemos ya a vibración. Pero ¿qué pasa cuando metemos una herramienta XL o extra larga? Pues bueno, ahí sí tenemos que reducir tanto la velocidad de corte como la velocidad de avance. ¿Cuánto? Más o menos un 70% y un 20% de avance. ¿Por qué razón? Nosotros elegimos una herramienta adecuada para cada tipo de proceso, es decir, en cuánto tiempo queremos hacer el desbaste, en cuánto tiempo queremos hacer nuestra ranura, etc. Veamos aquí ejemplos de que se escucha la vibración cuando elegimos una herramienta corta y cuando elegimos una herramienta larga. Escuchemos la herramienta corta. Ahora, el mismo slot, pero con una herramienta larga. Slot, ranura o chavetero, como lo quieran llamar. ¿Escuchamos ese silbido? Bueno, es parte de la vibración que estamos generando al elegir un cortador largo y que tenga muy poco contacto con la pieza. Eso es lo que generamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando elegimos un cortador correcto? Pues bueno, también veamos el acabado. A la hora de utilizar un cortador largo para un proceso de ranura, si escuchamos, no tenemos todo el contacto en la pieza, por lo cual generamos muchas vibraciones y silbidos en este caso, y dejamos un poco de rebaba en la pieza. ¿Qué pasa cuando lo utilizamos correctamente? Aquí en este ejemplo solamente quiero que escuchen cómo utilizamos el cortador largo para un desbaste. ¿Correcto? Bueno, parte de esto es que nuestro cortador tiene una menor vibración. Al mismo tiempo, si elegimos un cortador
largo o XL, tenemos que tener en cuenta todas las variedades que tenemos en este tipo de corte. Es decir, vamos a hacer el desbaste correcto, vamos a tener las hélices adecuadas para hacer el desbaste, pero ¿qué pasa si no corregimos esa longitud que nosotros teníamos anteriormente? Bueno, creo que esta valdría la pena ver el ejercicio. Bueno, elegimos una herramienta correcta para cortar ese desbaste. Desafortunadamente no le pusimos la altura adecuada y eso es lo que pasa. Los cortadores a la hora de hacer el ajuste se van a fracturar. ¿Por qué no es tan bueno barrenar con un Edmill? Bueno, pues prácticamente porque un cortador, a pesar de que la mayoría de nuestros cortadores tienen un corte al centro y podemos hacerlo, no es la mejor solución, ya que a la hora de hacer el barreno no queda totalmente pulido, por así decirlo, contra una broca, que una broca sí tiene cincel. Quiero que vean las chispas que arrojamos a la hora de sacar la rebaba con un cortador. Y bueno, partes de las imágenes que podemos observar ahí es que tenemos el barreno, sí, tal cual, hicimos el barreno, pero eso no quiere decir que el acabado superficial sea tan estable como una broca. ¿Para qué utilizamos este tipo de barrenos? Pues bueno, sí lo utilizamos para los siguientes ejemplos. Bueno, quiero que vean parte de por qué con nuestros cortadores sí lo podemos hacer. Bueno, lo notaron, nuestros cortadores tienen filo al centro, por lo cual podemos hacer el barreno. Pero ¿para qué utilizamos este tipo de características o para qué hacemos este tipo de barrenos? Pues bueno, lo utilizamos en cortes irregulares. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando queremos hacer un barreno previo para un barrenado profundo, pues lo podemos utilizar. Muy bien, lo lograron notar. Primero hicimos el barreno, después hicimos una interpolación precisamente para generar el diámetro correcto y que pudiera entrar una broca para hacer el barrenado profundo. El ranurado, slot o fresado, pues bueno, prácticamente lo hacemos con un diámetro de una vez diámetro y bueno, vamos generando estas características conforme nuestro cortador es mucho más corto, tenemos menos vibraciones. Mientras más largo, tendríamos más vibraciones de corte. Nuestro fresado lateral también existe tanto el desbaste, el acabado, o le llaman fino, o el superfino, que es super acabado, cuando ya queremos rugosidades muy, muy bajas. Pues bueno, ¿esto qué quiere decir? Que pues nosotros podemos darle un AE a nuestro cortador, que le podemos dar desde en punto 5 hasta una vez diámetro, desde una vez diámetro hasta un punto 1 y punto 2 para acabado, y para superacabado le debemos de dar de punto 0.2 a punto 0.4. El método de hacer slots, ranuras o rampeos lo podemos hacer en dos tipos de programaciones o de opciones. El primero sería en un solo paso. ¿Y qué pasa si utilizamos normalmente cortadores de dos filos? Pues bueno, totalmente en nuestra cavidad de nuestra ranura no queda totalmente perpendicular. Lo que sí lo podemos hacer es con un cortador de 3 a 4 filos. Si nosotros queremos utilizar un cortador de dos filos, pues bueno, tenemos que hacer primero la ranura y después hacemos
el acabado. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra longitud o nuestro paralelismo de nuestra pieza va a quedar perfecto. El fresado tiene dos sentidos de corte, el fresado convencional y el fresado inverso. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente utilizamos el fresado convencional, es decir, nuestro filo hace contacto con la pieza y al final de nuestra pieza tenemos el desalojo de rebaba. ¿Qué es lo que generamos aquí? Generamos mayor fricción, generamos también un acabado un poco más áspero y al mismo tiempo generamos demasiado torque. Es decir, es el convencional, es el que utilizamos, sin embargo, la mejor opción es un fresado inverso. ¿Por qué el fresado inverso? Que todo el filo vaya incrustándose en la pieza, que es su lado izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? Que le podemos dar un poco más de vida útil a nuestro cortador, tenemos menos vibraciones, la salida de la rebaba totalmente se queda el calor en la rebaba y pues bueno, tenemos un acabado superficial más estable. Esa es la diferencia entre un fresado convencional y un fresado inverso, siempre recomendando el fresado inverso. Aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizamos el fresado convencional y al mismo tiempo no tenemos una sujeción tan estable, pues veamos esta combinación de fresado convencional con una sujeción inestable. Bueno, ¿qué es lo que generamos aquí? Generamos demasiada fuerza, demasiado torque en la pieza y al mismo tiempo la sujeción de la pieza no es la adecuada. Es decir, cuando tenemos un fresado convencional, generamos más torque del necesario y por lo mismo tenemos vibraciones y la pieza al no estar bien sujeta, pues bueno, tenemos este movimiento. Comparación entre un desbaste y un acabado de una fresa. Bueno, normalmente utilizamos cortadores de rompevirutas para desbaste y quiero que vean cómo generamos ese tipo de rebaba. Prácticamente es una rebaba corta, es pulcra. Bueno, pero quiero que vean la diferencia entre una fresa convencional que no tiene ranuras y una fresa que tiene las ranuras para el desbaste. ¿Lo notan? Son rebabas muy largas y prolongadas. ¿Qué pasa con la de desbaste que tiene rompevirutas? Pues bueno, generamos ahí un esfuerzo, pero ¿qué pasa si esas dos herramientas, tanto la fresa convencional y una fresa que tiene rompevirutas, las fusionamos? Pues bueno, gracias a eso tenemos un artículo que se llama RF100 Speed, el cual a través de sus 5 hélices de corte, sus 7 hélices de corte o sus 4 hélices de corte, tenemos ahí un acabado superficial muy estable y gracias a rompevirutas que tiene, pues bueno, la rebaba es mucho más corta. La tenemos en presentaciones cortas y largas, pero quiero que vean la diferencia y en el video vean la rebaba. Conditions where we have a small radial and a high axial depth of cut, where we need the high feed rates.
bien, lograron observarlo. A través del RF100 Speed tenemos rebadas mucho más cortas y obviamente se ve en la mesa, se ve más limpia, más pulcra, porque tenemos el desalojo correcto de esas rebadas. Cuando utilizamos un cortador estándar normal, tenemos, sobre todo en los slots, tendemos a tener mucho material o mucha rebaba en nuestros slots. Rampeo. Muy bien, el rampeo lo utilizamos normalmente para hacer slots o ranuras en la cual no van a terminar o no van a tener una salida tal cual, sino lo vamos a hacer totalmente en la pieza. Esto nos ayuda para hacerlo más rápido. Ahora, normalmente tenemos rampeos que son rampeos desde más o menos unos 15 grados, 30 grados, etcétera, es lo más común. ¿Qué pasa con nuestros cortadores? Bueno, en el cortador Diver, pues podemos hacer el rampeo de 15 grados, 30 grados, 45 grados, y sí, podemos hacer una ranura o más bien un taladro de 90 grados y después hacer el slot. Las vibraciones son muy importantes para este proceso, como ya lo habíamos platicado. Quiero que vean, es el mismo artículo con diferentes tipos de velocidad de corte. Escuchemos el primero. La vibración es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a través de nuestros parámetros de corte, si utilizamos los parámetros de corte adecuados, podemos tener mejores acabados, incluso podemos tener mayor vida útil. Aquí quiero que vean dos ejemplos en acabado, que son parámetros de corte totalmente distintos. Sin embargo, a través de un parámetro de corte óptimo, podemos tener mayor vida útil y un mejor acabado. Si pueden darse cuenta o notarlo en la pieza, en la parte inferior tenemos una vibración muy alta. A pesar de que el corte es totalmente suave, tenemos una vibración inestable y eso nos genera un acabado superficial más rayado. ¿Qué pasa si tenemos parámetros de corte más altos? En el caso de nuestros cortadores, con un avance óptimo, pues tenemos acabados superficiales muy estables. Ahora, como todo lo he dicho durante esta mañana, hemos utilizado el cortador Diver o la tecnología del cortador Diver porque es netamente universal. ¿Qué es lo que puede hacer él? Pues bueno, veamos a continuación qué es lo que puede hacer.
Ok, apliquemos esta tecnología a procesos reales. Bueno, en el caso de tener este tipo de procesos que son moldes para inyección de plástico, pues bueno, tenemos que ser muy precisos para el acabado totalmente superficial de nuestra pieza. Y bueno, para eso necesitamos cortadores adecuados. En este ejemplo, el cliente estaba trabajando con un CNC, una pieza que es un molde, y bueno, prácticamente la vida útil era 5 piezas por los 3 filos de cada inserto que tenía este cortador. Es decir, tenías un cortador, este es un ejemplo, era un cortador de 3 filos con inserto de 3 filos. Es decir, cada vez que movían todos esos insertos, pues bueno, se llevaban todos esos 3 insertos, 9 filos, para hacer 5 piezas. ¿Cuánto se tardaban para hacer un barreno? 46 minutos por barreno. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Bueno, utilizamos un diver que dio la vida útil de 6 piezas, pero redujimos el tiempo ciclo en 44 minutos. Sí, correcto. Nuestro cortador lo hizo en 2 minutos. Quiero que vean también la imagen de la pieza y vean todos los barrenos que tiene esa pieza. Y pues bueno, tardaban más o menos días en poder terminarlo, lo que nosotros lo podemos hacer en 1 hora. Nuestro es RF100U, pues bueno, no, por ser el artículo universal quiere decir que tenga menos tecnología. Nuestra tecnología en el RF100U tiene un filo, tiene todos los filos de corte al centro. Y bueno, también tenemos ahí unas hélices variables que son de 41, 43 y 44 grados. ¿Por qué les comento esto? Porque también hacemos ejercicios con él. En este caso, vamos a hacer un acabado con un cortador de carburo para las matracas de esta herramienta. Es decir, que utilizaban un CNC, una pieza de máquina de molde de acero, y bueno, la vida útil de este cortador era de 750 piezas. Nuestro cortador estándar, el RF100U, pues bueno, dio una vida útil de 3.800 piezas con un mejor acabado, es decir, 507% más de vida útil. Bueno, hasta aquí hemos llegado y me gustaría hacerles unas preguntas. Gracias por todos por quedarse hasta el final. Y me gustaría hacer 2 preguntas para dar un obsequio. En este caso, la primera pregunta sería, ¿qué significa AE y AP? Y bueno, también me gustaría que contesten en nuestro RF100 Diver, ¿cuáles son los rampeos que puede hacer el RF100 Diver? Experience TechLight, Goering's digital trade fair. Milling to the limit. That's our motto this year. And your production will reach a brand new level. You will not only see a brand new product, but will also get useful tips for demanding milling operations and a state-of-the-art service in the digital field. During our online event, the Tech Talk, our experts will discuss everything around milling to the limit, because milling is about more than just a tool. Join us and benefit from it. Muy bien. Pues bueno, ya tenemos a 2 ganadores que fueron los que contestaron más rápido. Por favor, esperen en darme todos sus datos, por favor no se vayan. Y bueno, el primero es Velázquez B, por favor, es el primerito que contestó. Y en la segunda pregunta que hice, contestó José Salazar, que es el cortador diver puede cortar de 15, 30, 45 grados. Muy bien, pues muchas felicidades. Les voy a mostrar un poco nuestro obsequio que les será enviado a través de nuestros RTVs. Muchas felicidades a los 2 participantes. Y bueno, quiero abrir también el bloque de preguntas y respuestas.
Gracias por preguntar. ¿Cómo garantizamos la calidad del carburo en nuestras herramientas? Pues bueno, prácticamente nosotros generamos nuestro propio carburo. Es decir, tenemos filiales o tenemos incluso prácticamente están laborando barras de carburo en todos los diferentes gránulos, especialmente para cada uno de nuestros procesos. Y bueno, es específicamente interno de la marca y nosotros generamos nuestro propio carburo. Para un desbaste, ¿qué es mejor? ¿Una hélice de 30 grados o una hélice de 50? Gracias por la pregunta, Manuel. Pues prácticamente es cuántos filos de corte vamos a tener. Es decir, la hélice de 30 grados nos puede ayudar muchísimo en el sentido de los filos de corte y saber el desahogo de los mismos, ¿no? Si tenemos una hélice de 50 grados es muy cerrada y al mismo tiempo no podemos generar esa extracción de rebaba, ¿no? Me estoy imaginando que sea un cortador de más de 5 o 6 filos. Con el RF100, ahí es cuál es la velocidad más óptima. Pues bueno, cuál es la velocidad más óptima depende de tu material de corte y depende también del proceso en donde lo estés utilizando. Es decir, dependiendo del material, vamos a darle velocidad de corte. Si estamos hablando de fundición y estamos haciendo una ranura, por ejemplo, podemos darle hasta 180, 200 metros de velocidad de corte. Depende del material y depende de la operación. Ok. Desbastes de materiales arriba de 40 Rodwell C. Pues bueno, tenemos muchos cortadores, los cuales son, la mayoría de los desbastes son de 4 o 5 filos los que podemos utilizar para este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque al ser duros, ahí tenemos que jugar también con las características de nuestro cortador y también con las características que estás utilizando. Es decir, es un poco más lento, sí, pero tenemos un mejor acabado. ¿Ok? Muy bien. Materiales de 15 a 5 pH. Desconozco a qué se refiere a este sentido, pero mientras más duro, cuando tenemos que hacer un desbaste, tenemos que hacer menos filos y cuando necesitamos hacer un acabado superficial más estable, podemos utilizar un cortador de más filos, es decir, tenemos cortadores como nuestra gama SF, los cuales determinan 6 filos y tenemos un acabado superficial muy estable, es decir, el RZ es muy bajo. Pues bueno, muchas gracias por estar en este webinar y quedo a sus órdenes. Cualquier pregunta que no haya podido contestar en este momento, pues a través de un correo o a través de mi WhatsApp los puedo contestar. Gracias.